Buenos días, queridos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Salud desde el Alma. Iniciamos este diálogo, este conversatorio, este encuentro, esperando siempre que haya en la vida de cada uno de nosotros mucho entusiasmo, mucha alegría, muchos deseos de realmente servir a la vida, sirviéndonos a nosotros mismos primero, como el primer elemento importante para que nuestro entorno sea lo que queremos, lo que soñamos, lo que anhelamos. Vamos a ver, siempre lo hacemos, ustedes ya conocen que nuestra característica es dar primero un pensamiento que nos ayude a tener en cuenta ese día algún aspecto de nuestra vida que nos permita ir creciendo, despertando, avanzando en la vida, para que cada vez nuestra vida sea más prometedora, más equilibrada, más tranquila, más exitosa, todo lo positivo que querramos cada uno encontrar. Y dice así: usted podrá tumbar su casa método o modo Feng Shui. También dice, puede hacerse el santo 1000 veces, puede pasar años en terapia, hacerse las constelaciones familiares miles de veces, puede visitar astrólogos muchísimos durante el año, puede recitar mantras, oraciones, afirmaciones, puede hacer programación neurolingüística, renacimiento y todo lo que se le parezca y todo lo que se le ocurra que aparezca en su vida. Sin embargo, hasta que no abra su corazón, nada pasará en su vida. Miren ustedes cuántas cosas los seres humanos hemos ido descubriendo para mejorar nuestra vida. Y sin embargo, mientras no abrimos nuestro corazón y vamos a ver cómo, no podrá haber resultados positivos. Por eso es que muchas personas pasan haciéndose terapias una sobre otra, porque dicen, no me funcionó esta, no me funciona la otra, tampoco esta. Ya he recorrido muchos médicos, muchos psicólogos, muchos terapeutas y no encuentro ayuda en ninguno. Pero aquí nos dice en cambio un Ran, dice, existe un remedio universal para restablecer la salud y el equilibrio. Ese remedio es el amor. La vida y el amor van unidos, y para que la vida circule en abundancia es preciso llamar al amor. Sí, la vida nace del amor. Donde hay amor, hay vida. Donde el amor se empobrece, la muerte se aproxima. Todas las religiones nos enseñan el amor hacia aquel que da la vida, a este ser que llena el universo. A esta energía la podemos encontrar en todas partes. Está en la tierra, en las plantas, en el agua, en el aire, en el fuego, en nuestro organismo, en el sol, en las estrellas, en todas partes. Analicemos un poquito, amigos, estos mensajes que acabamos de leer. Los seres humanos estamos en este planeta Tierra aprendiendo a vivir con salud, con alegría, con felicidad, con armonía. Para eso hemos venido, para aprender, porque estamos en ese proceso. Si no tuviéramos que aprender nada y ya fuésemos perfectos, no estaríamos aquí. Entonces, lo que debemos entender es esto. Hemos venido a vivir experiencias que nos permitan avanzar en la vida, alcanzar ese estado de realización, de reconocimiento de lo que realmente somos, seres poderosos, perfectos, divinos. Pero en ese trayecto nos encontramos a veces muy confundidos, muy asustados, y por eso recurrimos a miles de terapias. Pero la clave está en el corazón. La gente dirá, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Se trata de seguir una de las enseñanzas más sencillas, pero potentísimas, que nos dejara el avatar de la era de Piscis, Jesús. Este maestro grandioso que vino justamente a enseñar ese mandamiento nuevo, el del amor y el perdón. Sin esas dos llaves, y la primera, el amor, no podemos encontrar paz. A eso se refieren estos seres que nos mandan estos pensamientos, estas reflexiones. Es el amor verdadero.
incondicional, que no es otra cosa que la aceptación sencilla, humilde, de que somos uno, de que no hay mayores, ni menores, ni superiores, ni inferiores, ni más inteligentes, ni menos inteligentes. Todos venimos de la misma fuente, de ese Padre, de ese ser divino que nos creó, y de allí surge, allí es donde debemos encontrar la unidad maravillosa que nos permite entender que siendo unos, todo lo que le pasa al otro está repercutiendo en nosotros, y que todo pensamiento positivo o negativo, toda intención positiva o negativa afecta al universo entero. De modo que, ¿por qué no armonizarnos, no aceptarnos? Aceptar que cada quien está viviendo a su ritmo y avanzando a su ritmo en la vida, que algún día alcanzará a la fuente, pero cada quien va a su ritmo, a su entendimiento, a su capacidad. Por eso, si buscamos una terapia, buscamos una ayuda, debemos primero saber si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de llegar al amor y al perdón. Muchísimas situaciones difíciles que se encuentran en la vida son justamente porque no logramos perdonarnos a nosotros mismos, ni perdonar a aquellos que consideramos que nos han hecho sufrir. Cuando ya sabemos, tanto se nos dice, tantos estudios hay, que nadie puede causarnos daño. El daño solo procede de nosotros mismos, por desconocimiento, por ignorancia, por creencias, por hábitos, por herencias, en fin, múltiples razones que no nos damos cuenta que podemos soltarlas, que podemos aflojarlas y ser libres. Bien, vamos a hacer una pausa, amigos, y estaremos inmediatamente con ustedes en nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Continuando con nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Radio Élite, y con el gusto y el agrado de entrevistar hoy día al psicólogo clínico y terapeuta en biomagnetismo Jorge Orlando Bravo Muñoz, magíster asistencial en drogodependencias, con una larga experiencia como psicólogo del Hospital Guayaquil en consulta externa en salas, psicólogo calificador de discapacidades en el Hospital Básico de Daule, psicólogo calificador de discapacidades y consulta externa en los centros de salud del Distrito 2 en Guayaquil, y capacitador del programa de atención a personas con trastornos mentales neurológicos y por uso de sustancias psicotrópicas. Bienvenido, doctor Jorge Bravo. Para nosotros es un gusto grande poder contar con su presencia aquí, colaborando con nuestro programa Salud desde el Alma, y queremos pues escuchar todo ese programa que tiene de trabajo hermoso, tratando de ayudar a las personas involucradas ya en la dependencia y la drogadicción, o en todos los aspectos, porque tiene un trabajo ya realizado por muchos años. Así es. Bueno, quisiera saludar primero a la audiencia y mostrarles, digamos, mi experiencia. Lo que voy a hablar es de mi experiencia. Eso es, ¿no?, lo más importante, ¿no? Así es. Les cuento que el problema de las drogas nos cogió a todos desprevenidos. Por ejemplo, en la universidad uno no aprende nada sobre drogadicción. No aprende sobre alcoholismo, ni tabaquismo, ni ningún tipo de adicción. Entonces, igualmente, el médico convencional tampoco es formado para atender un paciente adicto. Entonces se presentó este problema. Bueno, es un problema que se ha presentado no solamente en Ecuador, en todo el mundo. Entonces, las atenciones en primer nivel, porque tenemos atenciones en primer nivel, que son los centros de salud que reciben al paciente cuando ingresa al ministerio, y ellos lo derivan pues a los especialistas. Pero siempre la inversión en salud mental ha sido muy poca. Los países invierten del recurso que tienen para salud en general, solamente a salud mental le dan el 2%, y aquí en Ecuador ni siquiera el 2%. Con este problema comenzaron a dar un poco de presupuesto, ¿no?, a coger psicólogos, ¿no? Psiquiatras hay muy pocos también. Entonces, a nivel mundial se creó un programa que se llama MHGAP,
con la finalidad de capacitar a los médicos y a los psicólogos, enfermeras, todo el mundo, capacitarlos para que puedan atender en primer nivel, antes de derivar al psiquiatra, porque los psiquiatras están congestionados, porque viene un paciente, por ejemplo, psicótico, el médico general lo que hace es derivarlo al psiquiatra. Entonces, con esta metodología, con este programa, el médico general tiene las herramientas para atender. Ya podría dar los primeros pasos. Exactamente, en primer nivel. Y salvo que no pueda ya controlar, lo deriva recién al psiquiatra, ¿no? al especialista. ¿No? Entonces, ¿y en cada centro disponemos ahora o no de un especialista? No. En los centros de salud no. Esos están ya en los hospitales. Tercer nivel. Tercer nivel. Entonces, el médico ahora es capacitado, incluso sabe hasta qué tipo de medicina puede dar en ese nivel. Y qué tipo de medicina ya no le corresponde al dar, porque ya se necesita ahí sí la asistencia de un especialista. Entonces, esto nos cogió a todos realmente de improviso. Le cuento que de una manera abrumadora, ¿no? Porque no es que presentan un casito de esporádico, sino que es en masa. Así comenzaron a llegar pacientes, inundarnos de pacientes con el problema de una droga prácticamente creada aquí. Eso más. Exactamente, es una droga artesanal. Más peligrosa que cualquier otra. Más peligrosa exactamente que cualquier otra. Entonces, ni siquiera las referencias de otras drogas nos ayudaban tanto, porque esto era totalmente diferente, la adicción era rapidísima. Entonces, llegaban a los centros de salud y los médicos cometían errores también, porque sin saber, ¿qué es lo que hacían? Sin saber, ¿no? Enseguida le mandaban un suero. Pero bueno, no es culpa de ellos, lo que pasa es que no fueron formados para eso. Lógico. Y incluso el Ministerio de Salud mismo lo cogió de sorpresa, no estaban preparados para esto. Entonces ellos, por ejemplo, recetaban un suero primerito. Pero ¿qué pasa? Que con esta droga, lo primero que se lastima, lo primero que se deteriora son los pulmones. Entonces, si hay un problema pulmonar, una lesión en el pulmón, un efisema o no sé, se puede afectar, el paciente puede morirse incluso con un suero porque se le encharcan los pulmones, ¿no? Y se produce una situación más grave. Pero venían incluso los familiares del paciente, pues ellos mismos automedicaban. Ellos mismos le hacían poner sueros, 1, 2, 3, 4, 8 sueros al paciente. Tratando de ayudar, pensando que con eso se iba a curar, a sanar del problema, pero no, el problema no estaba allí. Claro que el primer paso es la desintoxicación, hay que desintoxicar al paciente. Y lo primero que tiene que hacer un médico es mandar una radiografía, ¿no? Mandar a hacer una radiografía, una toma de una radiografía en los pulmones para ver primerito, antes de entrar a actuar con cualquier medicamento, ver cómo están los pulmones. Y si hay deterioro, pues darle un tratamiento para eso. Claro, comenzar por ahí. Exacto, por allí es donde tiene que comenzar, siempre empieza el problema allí. Y de allí tratar de aliviarle los síntomas, ya, pero de otra forma. Los síntomas de abstinencia. Sí, los síntomas de abstinencia, ¿no? El paciente generalmente, pues, hay muchos pacientes que llegan con disnea, ahogos, no pueden respirar, insomnio, ansiedad, depresión. Claro, y ahí no les va a ser tan fácil la reacción con un ¿cómo se llama? Un psicotrópico directamente. No va a funcionar esto. El problema con los psicotrópicos es que crean dependencia. Esa es otra. Y después es más duro sacarlo de la dependencia del psicotrópico.
es más duro, resulta más duro. Más o menos, ¿en qué tiempo se ven los problemas ya en un joven o en un adulto que comience a consumir esta droga artesanal? ¿Qué tiempo da para que la familia se dé cuenta? Porque a veces la familia es la que más ignora, se dan Así cuenta es. los demás, pero la Son los familia últimos no. en enterarse generalmente. ¿Cómo- Y a veces cuál es- no creen. Eso más. Y, Entonces, ¿cuáles serían las cosas que debe tener en cuenta en la familia cercana para decir, aquí hay algo raro, hay que actuar rápido? bueno, la pérdida de sueño, la pérdida de apetito, el aislamiento, comienzan a aislarse, se aíslan de la familia incluso, por el mismo sentimiento de culpa de que algo Ya. no estoy haciendo bien. Ellos se aíslan, no se sienten comprendidos por la familia y buscan el contacto de sus pares, o sea, de las personas que consumen. Ahí se sienten ellos aceptados. Más aún cuando la familia ya se entera, los rechazan, comienzan a verle todos los peros, todos los errores, comienzan a criticarlo, a echarle la culpa de todo lo que pasa. Se pone peor la situación para ellos. Exactamente, el paciente más se aleja de ellos y más se acerca a los consumidores. Claro. Entonces, Qué allá se difícil, siente ¿no? apoyado, O sea, allá se siente comprendido, allá se siente aceptado con los consumidores. lógico. Entonces, eso afecta mucho. Bueno, y en realidad es que cuando una familia tiene un problema de esto, no sabe qué hacer. Lógico, si hay una Sí, familia dentro de ellos mismos por situaciones diferentes y aparece este problema tan grande y severo, debe ser un malestar enorme, mayor. Quién sabe cuántos problemas se agregan ya. Se asustan, se enferma el familiar, especialmente la madre del chico, enferma, es como que siente como que el hijo tuviera una enfermedad terminal. Claro. Así se siente, Exacto. porque no sabe qué hacer, no sabe cómo solucionar, cómo manejar ese problema. Ahora, ¿qué hacen ellos? Lo agarran a la fuerza, lo capturan y lo encierran, en contra de la voluntad del paciente. Pero eso no es solución. Primero porque los centros que trabajan este problema generalmente no están capacitados para hacerlo, no saben tampoco cómo hacerlo. saben. La única terapia que hacen ellos es el encierro. O castigarlo, darle paloterapia, como decimos. Porque no Pobre saben gente, otro, ¿no? Claro, no está preparada Así la comunidad, ni ningún centro, ni nada. Simplemente los abren para ayudar a aislarlos un poco de la fuente. Así es. Nada más. Por ejemplo, un pastor de repente cree que él tiene el poder de curarlo y lo encierra y pone su centro. Y no. Los pacientes a veces se les mueren. Solamente con el síndrome de abstinencia puede morirse un paciente. Y ellos creen que con tenerlo encerrado y gritarle a Satanás que salga de ese cuerpo, ya creen que con eso se va a curar, pero no, eso no es verdad. Y muchos han tenido que cerrar sus centros y hasta huir porque se les muere algún paciente. Y en otros centros también. Entonces, en realidad, ¿no? lo primero que hay que manejar es la desintoxicación. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. El ser humano siempre está en la búsqueda del placer, del éxtasis, de la felicidad. Exacto. Y estas personas que se enganchan rápido son eso. Son personas confundidas, son espíritus confundidos, buscando el placer y la felicidad. Porque en la misma casa no encontraron amor, comprensión ni apoyo de nada. ¿Cuántos hogares en situaciones muy dolorosas, no? Así es. Pero lo que el ser humano no se da cuenta es que en realidad ese placer y esa felicidad está dentro de uno. Claro. Y es dentro de uno que tenemos que buscar ese placer y esa felicidad. Pero generalmente todos buscamos, porque la adicción no solamente comprende las drogas. Así es. Puede haber adicción al alcohol, por ejemplo. Y es una droga socialmente aceptable. La gente no lo ve mal. Toma, está bien que tome. Hay adicción al internet, al teléfono, adicción al sexo, a la comida. A la comida, a los azúcares, a los carbohidratos. Hay gente que es adicta. Pero nadie dice nada. Todo el mundo lo ve bien eso. No lo ve como una enfermedad.
lo ven como una cosa normal. Pero todas esas adicciones en el fondo lo que encierran es un vacío interior. Un vacío interior. No saben qué es lo que realmente están buscando, y como el marketing y toda la publicidad enfoca que la felicidad está afuera, en lo que tú vayas obteniendo, entonces vas a ser feliz cuando tengas tal o cual cosa. Entonces pierde la conexión con su centro. Ese es el problema principal, y lamentablemente también se ve mucho en los hogares la ausencia de los padres. Así es. Familias desintegradas. Es el desconocimiento también, ¿no? Porque buscamos la felicidad afuera, pensamos, si me caso con esa mujer, seré feliz. Claro. Pero se casa y descubre que no era la felicidad. Se complica más bien todo, ¿no? Es verdad muy doloroso esto, y hay que razonarlo bien, exponerlo bien y ver. Luego vamos a ver qué se puede hacer, qué deben hacer los padres de familia ante el reconocimiento de que en su familia hay un ser que está desviándose. Bien, vamos a hacer una pausa, queridos amigos, volveremos inmediatamente y continuaremos con nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera, aquí en Radio Élite. Queridos amigos, y antes de continuar nuestra conversación y entrevista al psicólogo Jorge Bravo Muñoz, vamos a darles algunas informaciones e invitaciones. Recuerden, hoy jueves 28 de marzo tenemos las conferencias. Ustedes saben que los jueves a las 6:30 siempre estamos con este programa de conferencias en Ollantay, a las 6:30. Para quienes no conocen, Ollantay está ubicado en Tungurahua 508, entre 9 de octubre y Hurtado. El tema de hoy es el arte de la creatividad, cómo despertar la creatividad en ti. Sabemos que todos nacemos con creatividad, pero generalmente no se estimula esto, no se orienta en los colegios ni en ninguna parte. Entonces es importante. El licenciado Jorge Fajardo Martínez estará dictando esta conferencia, quedan invitados todos, la entrada es completamente libre. Si ustedes quieren más información, anoten bien el teléfono de Ollantay al que pueden llamar para pedir información: 236-1436 o el 605-2502. Además, quiero también recordarles la invitación que ya se les ha hecho al primer Expo Yoga suramericano que se realizará aquí en Ecuador, en Guayaquil precisamente, los días 27 y 28 de abril, con exponentes sudamericanos, todos vienen de Puerto Rico, de El Salvador, de Colombia, de México, y exponentes también nuestros que estarán dando este Expo Yoga en el Liceo Panamericano. Así es que toda esta información la van a obtener con más amplitud en nuestro Centro Integral Ollantay. Seguimos conversando, ahora sí, vamos a ver qué tenemos. ¿Cuáles serían los primeros pasos que deben hacer los padres de familia cuando se enteran, confirman que hay un miembro de su familia, generalmente un joven, que está involucrado en esta situación? Bueno, en primera instancia, el consumidor está en un estado de negatividad. No va a aceptar, de entrada va a negar, ¿verdad? Incluso niega que tiene el problema. Él piensa que no tiene ningún problema, que por gusto lo llevan al médico, que por gusto lo llevan al centro de salud, que por gusto lo controlan, que por gusto lo revisan. Él piensa que él puede dejarlo en cualquier momento y que todo depende de él. Eso es lo que la mayoría dice, ¿no? Sí. No se preocupen, que yo sé cuándo lo voy a dejar. Así es. Están en negación. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es llevarlo al Instituto de Higiene para que le hagan una prueba de toxicología. Ya. Entonces ahí, con esa prueba, pues... Se confirma. Claro, y pueden llevarlo al centro de salud. Es más fácil cuando son adolescentes porque todavía los padres pueden controlarlo y llevarlo al centro de salud. Más difícil es cuando ya es un adulto. A veces es un padre de familia ya. Claro. Entonces se lo lleva al centro de salud y el siguiente paso es la desintoxicación. Hay planes ya, protocolos, claro, para ir con cuidado, de acuerdo a la sustancia con la que esté drogándose. Claro, por supuesto. Sí. Entonces,
luego viene la atención psicológica, ¿no? La parte espiritual, porque el paciente tiene razón en realidad. Él es el que decide. Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Que yo decido las experiencias que deseo vivir. Así es. Si a mí me cogen a la fuerza y me encierran, me pueden tener encerrado 1 año, 2 años, salgo y vuelvo a consumir. ¿Por qué vuelvo a consumir? Porque yo no he decidido dejar las drogas. Entonces, este es un proceso, y es un proceso que termina cuando el paciente toca fondo. Generalmente ahí sucede. Cuando ya toca fondo ya no tiene a dónde más hundirse. Hasta el cuerpo ya le rechaza la droga, ¿no? Y ahí, en ese momento, él está listo para ser ayudado. Cuando él toca fondo y él decide. A veces, erróneamente, la familia cree, por ejemplo, la mamá, yo voy a orar, estoy orando, pidiéndole al Creador que lo cambie. Pero Dios no lo cambia. ¿Por qué no lo cambia Dios? Porque Dios respeta el libre albedrío de ese espíritu. Porque Él mismo dio el libre albedrío. Entonces Él no lo cambia. Tampoco el psicólogo lo puede cambiar. La mamá no lo puede cambiar. Nadie puede decidir que deje las drogas. Solamente Él. Cuando Él ya decide. Porque, como decía yo, es un espíritu confundido. Así es. Entonces este espíritu confundido busca la felicidad y él la buscó en las drogas. Y alcanzar ese éxtasis, aunque después le resulte doloroso las consecuencias, entonces sacarlo de eso es un trabajo bastante largo. Por ejemplo, tenemos el anclaje que se produce, ancla psicológica. ¿Cómo es eso? Las anclas psicológicas tenemos todos nos anclamos a diario con algo. Por ejemplo, voy por la calle y escucho una música y esa música me trae la imagen de una persona o de algún lugar o de alguna situación que pasé. Entonces, ese estímulo que es la música está anclado con ese recuerdo. Yeah. Y cada vez que yo escucho esa música, me viene ese recuerdo. Por ejemplo, Freud relata en uno de sus libros el caso de una señora que iba con una nieta, creo, ya no recuerdo si era una nieta o una hija, bueno, era una niña pequeñita, en un pueblo por allá, por Europa. Yeah. Y la pequeña se le escapa de las manos y corre a cruzar la calle. Y ella en ese momento se le vino un pensamiento inconsciente y pensó, ¿cómo te atropellar un carro? Y en ese momento sonó ¿cómo es? Un buque, ¿cómo es? La sirena de un barco. Sonó. Y ella como que reaccionó ahí. Cada vez que escuchaba ese sonido, ella se sentía mal y volvía a sentir esa angustia que sintió por haber pensado eso y por el susto que volvía a revivir todas esas emociones. Mira. Entonces nosotros nos anclamos. Pavlov era un ruso. Entonces él sonaba un timbre para darle de comer al perro. Y cada vez que sonaba ese timbre, aunque no le diera de comer el perro, salivaba. Incluso le puso algo aquí para que salga la saliva afuera y poder ver cómo salivaba. Entonces nos quedamos anclados. Por ejemplo, voy por la calle y percibo un perfume. Y ese perfume te trae a la mente inmediata. Todos los recuerdos. Igual pasa con el consumidor. Por ejemplo, los chicos consumen en el colegio. Allí les venden, allí encuentran. Se meten al baño, piden permiso, van al baño a consumir. Entonces, en otra ocasión que van al baño, no con el deseo de consumir, sino por una necesidad biológica, van al baño y solamente con ver las paredes del baño, con oler, se conectan. Enseguida viene el deseo de consumir. Solamente con ver a un consumidor, a un amigo con el que consumían, solamente con verse ya tiene el deseo de consumir. Porque eso es anclaje. Y eso es lo que los psicólogos tenemos que ir rompiendo esos anclajes. Rompiendo esas anclas y estableciendo nuevos anclajes.
anclajes positivos, porque esos son anclajes negativos. Lógico. Hay anclajes positivos y anclajes negativos. Así Entonces es. uno en la terapia va quitando esos anclajes, porque si uno no quita esos anclajes, el paciente vuelve a recaer. Ahora, Sí, habiendo ajá. tanta escasez de elementos preparados en esta forma de terapia, ¿cómo hacemos ante la demanda enorme que tenemos ahora en la ciudad? ¿Cómo se alcanzan ustedes? Usted trabaja en el Distrito 2. Sí, trabajé, ya me jubilé, mira. Ya. Tengo ¿Cómo año y lo medio ya hace? jubilado. Le cuento una cosa, que como dije, en la universidad no nos forman para Nada. esto. Ni siquiera en los diagnósticos se puede poner adicción, porque no hay diagnóstico de adicción. El diagnóstico es trastorno mental por consumo, qué sé yo, de heroína. Trastorno mental, considerado como un trastorno mental. Pero así considerado como la adicción, como una enfermedad, No hay. ¿no? Es un trastorno mental lo que está ocurriendo, provocado por el uso y el consumo de estos psicóticos. Entonces, ¿Cómo? la universidad no nos formó. Me acuerdo que yo nunca quería atender pacientes drogadictos ni alcohólicos. Porque ni- no se sabía qué hacer. Exactamente, yo no quería, pero era en realidad porque no sabía qué hacer. Lógico, es esa la... Pero al entrar y estar en contacto con muchas personas con este problema, la necesidad me hizo aprender a investigar. Claro. Investigar qué puedo hacer, porque las terapias convencionales en psicología no ayudan, no sirve de nada, y ese es el problema en la mayoría de los compañeros psicólogos. Ellos creen que con conversar con el paciente, con preguntarle cómo está, con darle un consejo, pero ya pon de tu parte, entonces creen No que se con logra eso se va nada. a curar, Pena. y el paciente no, eso no le sana al paciente. Entonces, a veces creemos que poniéndole sueros y dándole consejos de pon de tu parte, ya con eso ya se va a sanar, pero no es así. Bien, tenemos que seguir en este tema importantísimo, pero hacemos nuevamente una pausa, amigos, y estaremos con ustedes en pocos instantes. Estando con nuestro amigo, el psicólogo Jorge Bravo Muñoz, sobre este tema por demás importante y necesario que lo conozcamos algo más profundamente, el tema de la dependencia en las drogas, cómo ayudarse en el círculo familiar, a dónde acudir, a quién buscar, qué se puede hacer y bueno, y cómo reconocer, que ya le preguntamos, ¿no? Cómo los padres de familia pueden sospechar antes de que el cuadro avance y se haga más dramático y más difícil, porque pienso que a medida que avanza el consumo y se hace meses y meses, será más difícil sacar a la persona de esa situación. Ahora, una pregunta va. El enganche a la droga siempre se produce desde el primer consumo o puede ser progresivo. En esta droga las personas se enganchan desde el primer momento. Es raro las personas que no se enganchen desde el primer momento, porque es una droga fuertemente adictiva. Pero depende también de una hormona que produce el cerebro, que se llama oxitocina. Cuando hay niveles elevados de oxitocina en la persona, es la persona que busca el placer y se engancha fácilmente, se vuelve dependiente de cualquier cosa, así sea del internet, de la droga, o puede volverse dependiente de otra persona, ¿no? Crea una relación de dependencia con otra persona. Son esas parejas celópatas, por ejemplo. Exacto. Okay. Claro. Cuando hay bajos niveles de oxitocina, en cambio las personas son desamoradas, no se vuelven dependientes de nada, casi no les importan mucho las cosas. Como diríamos, antisociales. Así es. Dios Entonces, mío. lo importante es bloquear el exceso de oxitocina para que la persona, la oxitocina en un nivel normal, adecuado, pues pueda manejar mejor eso. Yo veo aquí en su currículum que tiene pues experiencia con el biomagnetismo en el uso en el tratamiento de la dependencia en psicotrópicos. ¿Cómo encontró usted esta herramienta? Eso es interesante. Esta herramienta fue desarrollada por el doctor Gois,
que es un mexicano. Entonces él viene una vez al año, viene acá al país y prepara personas en esto. Y yo me fui a hacer con él el primer nivel y después hice el avanzado. Y lo bueno es que con el biomagnetismo uno pregunta al subconsciente y el subconsciente responde. Claro. Uno pregunta al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo responde, contesta sí o no. Entonces esto me ayudó muchísimo, pero no solamente para un paciente con problemas de drogas, sino con cualquier enfermedad. Entonces uno pone los puntos de los imanes, el par magnético que necesita, de acuerdo a los puntos que salga. Entonces, por ejemplo, venía un paciente y yo lo testeaba, testear se llama esta técnica, para el diagnóstico. Entonces yo testeaba y yo le decía al paciente qué es lo que tenía, qué es lo que estaba sintiendo en ese momento. Y eso me ayudaba, porque yo testeaba y preguntaba al cuerpo, por ejemplo, si estaba en tratamiento, si ha vuelto a consumir, el cuerpo me decía sí o no. Y a veces negaba al paciente, le digo, si ha vuelto tu cuerpo, no lo digo yo, lo dices tú. Y traía al familiar para que vea, mire cómo responde el cuerpo. Entonces, mi testeo era con los pies. Un pie se estira o se encoge y me dice sí o no. Entonces el paciente, el familiar se sorprendía de ver cómo el pie se encogía. ¿No? Se encogía la pierna, digamos, no el pie, se recogía. Y quedaban sorprendidos y le preguntaba cosas, ¿estás con depresión? Me contestaba. Entonces yo le ponía puntos, por ejemplo, recuerdo en una ocasión, una señora me fue a buscar al centro de salud, me dice, doctor, ayúdeme, mi hijo está consumiendo. Y yo le digo, encantado, tráigalo, lo atendemos inmediatamente. Es que no lo puedo traer porque se me escapa. Le digo, vamos a programar una visita domiciliaria. Y llegamos a la visita, me fui con un médico, una enfermera, hicimos la visita, llegamos y el paciente estaba encadenado, sentado en un sillón, con la cadena que salía del cuarto de él, una cadena largote, salía desde el cuarto la cadena, y él estaba ahí, casi en la puerta del cuarto, sentado en un sillón, bravo, agresivo, totalmente agresivo. Mío, pobre. Bravísimo, estaba bravo porque estaba encadenado, claro. Él quería salir a consumir. Entonces yo le digo, póngale los zapatos que le voy a hacer un rastreo, a ver qué tiene. Y él me miraba furioso, pero yo como que no era conmigo. Le pusieron los zapatos, le digo, voy a testearte, voy a hacerte un escaneo, a ver qué tiene. Le hago el testeo y le voy diciendo las cosas que él tiene, ¿no? Mira, le digo, en este momento tienes un dolor de las articulaciones tremendo, te duele todo el cuerpo, estás con diarrea, ¿no? Tienes dolor de espalda, tienes dolor en la cabeza, cefalea, no puedes dormir, estás con ansiedad, te están sudando las manos, tienes unos episodios de depresión muy fuertes, le digo, tienes un problema en pulmonar. Tienes probablemente alguna lesión en el pulmón. Le digo, por eso sientes que te ahogas. Y él no me decía nada, ¿no? Y bueno, yo iba notando también eso, lo que iba. Entonces le digo, mira, te voy a calmar todas esas molestias que tienes ahorita. Lo llevé al cuarto, le invité a que se acueste y comencé a ponerle los puntos que aparecieron para cada síntoma. Entonces, eso es como milagroso, inmediatamente se calma. A veces hasta más rápido que con la medicina. Lógico. Entonces, ahí mientras le pongo los imanes, le hago una relajación. Comienzo a relajarlo, a que se visualice, a que se perdone por los errores cometidos, porque lo primero que hay que desbloquear son los sentimientos de culpa. Si yo me siento culpable de algo, me bloqueo y creo que no merezco nada bueno, porque me siento culpable. Entonces, primero hay que desbloquear eso, desbloquear el pasado, los errores cometidos en el pasado. Y a ponerle ideas nuevas, hablarle sobre que tiene que tocar fondo, que es importante que
él pida tocar fondo, le pida a su creador, porque mamá, papá o el hermano no, Dios no les hace caso porque Dios respeta, pero si él le pide, Claro. es otra cosa. Por eso los alcohólicos anónimos, por ejemplo, en uno de sus puntos tienen el reconocer que hay un poder superior, que necesito esa ayuda de ese poder superior. Claro. Eso reconocen los alcohólicos anónimos y eso es verdad. Les ayuda. Entonces eso cuando mucho. el paciente pide de corazón y se lo ayuda en este estado de relajación, a que él desde el fondo de su corazón pida a su creador Lo logran. que le ayude, Claro. entonces ahí es otra cosa. Entonces después el médico me dice, ¿qué tiene? Digo, aquí está lo que tiene. El médico comenzó a preguntarle y le dijo él, vea, todo lo que me dijo él, en realidad lo estaba sintiendo y por eso me dejé atender. Ah, mira. Ya. Con biomagnetismo uno pone también puntos para las emociones. Claro, eso Se es libera. importante saber que no solamente Por ejemplo, si es está para agresivo, problemas yo le físicos. pongo para lo agresivo. ¿No? Si está deprimido, le pongo puntos para la Claro. depresión. Si está ansioso, le pongo imanes Claro. para la ansiedad, Claro, eso para es la lo culpa, para la maravilloso. tristeza. Ajá. Es lo maravilloso del biomagnetismo, el poder avanzar más allá del cuerpo físico, ¿no? Así es. Ayudar a la persona a relajarse, a calmarse, a encontrarse. Ayuda mucho, mucho eso, qué bueno. En el segundo nivel, porque esto es importante, Claro, también uno aprende a manejar la terapia pero a distancia. es, Entonces yo estoy en grupos internacionales de terapeutas, ya, donde hay gente de España, de México, ya, de todos lados, de habla hispana, por supuesto. claro. Entonces ahí siempre se expone casos y se pide Perfecto. ayuda, se pide qué opiniones, y yo siempre hago el testeo. A ver, denme el nombre del paciente, la edad y en qué ciudad está, ¿no? Claro. Y hago el testeo desde acá, desde Ecuador, ¿no? Y le digo, le doy el diagnóstico, el paciente tiene tal cosa, tal otra cosa, y se sorprenden, ¿no? Lógico. Incluso mis pacientes de aquí me decían el brujo, porque no me podían engañar con ese aspecto. Qué bueno. Entonces, por eso ahora atiendo también a distancia. Tengo pacientes Claro. de México, de España, Qué por el bueno. contacto con mis amigos terapeutas. Entonces yo los atiendo por teléfono los atiendo. Qué bueno. Así estén en otro país. Importantísimo Incluso lo les que acaba pongo de decir. imanes virtuales o espirituales, no sé cómo Exacto. llaman. Sí, son reales, lo que pasa es que no los podemos tocar Así y ver, es. y por eso es que mucha gente no cree, pero esto es una realidad. Yo voy a dar el teléfono del doctor Jorge Bravo para las personas que quisieran contactar. El número es el siguiente, 0994 04 30 38. Repito, 0994 04 30 38. Y bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya estamos finalizando, así es que muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un gusto grande haber podido compartir y que nos haya aclarado muchos aspectos y sobre todo esperanza de que se puede ayudar a estas personas de una manera real, aunque un poco difícil, pero es posible, ¿no? Así Es es. posible ir ayudando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y mi gracias doctora. a nuestros queridos amigos que nos están escuchando por permitirnos llegar a sus hogares. Espero verlos esta noche en la conferencia en nuestro Centro Integral Ollantay, Tungurahua 508, entre 9 de octubre y Hurtado. Mañana estaremos con ustedes. Que Dios nos bendiga a todos.